bien, vamos a comenzar entonces. Vean, ya habíamos visto lo que son polígonos, todas las definiciones de congruencia. Estuvimos viendo la semana pasada todo lo que fue congruencia, ¿verdad? Y se les quedó una tarea pendiente que todavía no he subido, pero como puedo subir una tarea y ustedes todavía me deben una, algunos me deben dos, entonces les pido por favor que hoy les voy a subir la tarea con todos sus videos, pero necesito que se pongan al día con la tarea pendiente, los que tienen tarea pendiente, claro, ¿verdad? Los que no, pues excelente. Para eso, entonces, nos vamos con nuestro libro en la página, para continuar con el tema de triángulos, página 98, por favor, que son triángulos isósceles y rectángulos. ¿Verdad? Muy bien. Espero que todos estemos en esa parte del libro. Vean lo que dice de triángulos isósceles. ¿Qué es un triángulo isósceles? Nosotros ya lo habíamos visto al comienzo, pero hoy vamos a ahondar un poquito más en lo que es un triángulo isósceles. Y estos triángulos, esta parte, tiene ciertos tips, ciertos teoremas que nos los dieron en toda la unidad, son como 4 páginas, ¿verdad? 4 páginas y nos dieron todo esto que está en la pantalla. Así que vamos a discernir qué quieren decirnos con esos teoremas o con todos esos puntos amarillos que nos habían dado en nuestra pantalla, son de varios colores. Entonces, vamos a ver. Primero, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué es un triángulo isósceles? ¿Alguien que me pueda responder? Es un triángulo que tiene al menos 2 lados congruentes. Tiene al menos 2 lados congruentes. Vean, al menos 2 lados congruentes. Este lado que está aquí va a ser congruente con este, ¿verdad? No va a ser congruente él, no. Es este con este, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que confirmar esa parte. Que son triángulos donde tiene al menos dos lados congruentes. Muy bien, después de conocer qué es un triángulo isósceles, ¿verdad? Ahí está en la página 98. Para la página 99 está el teorema que coloqué aquí. Ayúdeme a Isis a leer el teorema 1, por favor. Isis. ¿Cuál, profe? Teorema 1. Este que está aquí. El triángulo. Si 2 lados de un triángulo son congruentes, entonces los ángulos opuestos a estos son congruentes. Muy bien. Vean lo que nos acaban de mencionar. Si 2 lados de un triángulo son congruentes, entonces los ángulos opuestos a estos son congruentes. ¿Qué nos están diciendo? ¿Qué les estarán diciendo a ustedes? Pues les están diciendo esto, observen. Les están diciendo, como usted ya sabe, ya conoce que un triángulo isósceles tiene 2 lados congruentes, ahora usted va a identificar que va a tener 2 ángulos congruentes. ¿Qué quiere decir? Esto siempre se lo tienen que memorizar. Es algo que no deben de olvidar. ¿Sí? Que en triángulos isósceles hay 2 ángulos congruentes, ¿verdad? Entonces, a lados congruentes, ángulos congruentes. Esto debemos de conocer. A lados congruentes, ángulos congruentes. Entonces,
Eso es lo que nosotros debemos de estar pilas para recordar siempre. A ver, después cuando lleguen las demostraciones, porque eso es lo que nosotros queremos plantear, cómo demostrar, ¿verdad? Tienen que recordar esto, ese teorema. Teorema 1 dice que si dos lados de un triángulo son congruentes, entonces los ángulos opuestos a estos son congruentes. O sea, este con este y este con este. Quiere decir que se va a medir lo mismo, ¿verdad? Lo mismo. Vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo de un triángulo. Vamos a ver aquí. Yo lo voy a dibujar aquí. Aquí rapidísimo. Vamos a pedirle a Noelia que me dé. Bueno, vamos a ver. No, Noelia. Vamos a hacerlo nosotros. Vamos a ponerle que este es mi ángulo, mi lado A, B y este es C. Muy bien. Y yo digo que este mide 6 centímetros y este mide 6 centímetros. Muy bien. Y voy a dejarme un valor aquí. Como estos son congruentes, ¿verdad? Lo acabo de ver que estos miden 6, eso es congruencia, miden lo mismo, ¿verdad? Entonces, como miden lo mismo, yo digo, ok, entonces van a haber dos ángulos que también van a medir lo mismo. Y yo quiero colocar que este ángulo sea de 48. 48 grados para ambos, ¿verdad? 48. Si este mide 48, como estoy diciendo que este también debe de ser congruente, entonces este también debe de medir 48 grados. ¿Verdad? Eso es lo que nos está diciendo ese teorema. Que hay dos lados congruentes, entonces van a aparecer dos ángulos congruentes también. Muy bien. ¿Estamos claros hasta aquí de ese teorema? ¿Alguna duda del por qué esos dos lados son congruentes y ese ángulo, esos dos ángulos también deben de ser congruentes? Esto hay que aprendérselo y recordarlo siempre. Si le dicen que el ángulo A es congruente, así escribimos congruencia, ¿verdad? Del ángulo C. ¿Por qué decimos que son congruentes? ¿Por qué el ángulo A es congruente con el ángulo C? ¿Alguien que me diga por qué? Jóvenes, no es momento de estar en chats, hay que prestar atención. A ver. ¿Por qué esos dos ángulos son congruentes? Si yo les coloco esto, díganme la razón del por qué yo estoy diciendo que el ángulo A es congruente con el ángulo C. ¿Alguien que me diga? Por hipótesis. Por hipótesis podría ser, pero hay una respuesta concreta que deberíamos de dar. Por teorema de triángulos isósceles. ¿Estamos? Vamos a decir, son congruentes por teorema de triángulos isósceles, ¿verdad? Ese podría ser un enunciado, ya sabes que vamos a utilizar por teorema de triángulos isósceles, ¿verdad? Por ser triángulos isósceles. Por eso. Muy bien. Listo. Luego de conocer el teorema, luego de saber que esos dos ángulos van a ser congruentes por el teorema que nos están generando, vamos a ver el segundo. Andrés, ayúdenme a leer el tercer cuadro, este que está aquí. Espérenme, vamos a hacer una vista más grande para que ustedes puedan. ¿Cuál, profe? Permítame, ahorita le digo. Este que está aquí. Andrés. Este. Es un triángulo de
En un triángulo, la bisectriz de un ángulo comprendido entre dos lados congruentes es una mediatriz del lado opuesto. Muy bien. A ver, en un triángulo, la bisectriz de un ángulo comprendido entre dos lados congruentes es una mediatriz del lado opuesto. A ver, tenemos que discernir esto. ¿Qué será de lo que nos están hablando? ¿Qué nos están diciendo? Pues ahorita lo vamos a ver. Dice, en un triángulo, la bisectriz de un ángulo comprendido entre dos lados congruentes es una mediatriz del lado opuesto. La pregunta es, ¿saben ustedes qué es una bisectriz de un ángulo? Ya lo habían colocado en una guía que hicieron, pero no sé si se van a recordar. Así que necesito ver si alguien sabe qué es una bisectriz. Voy a borrar esto. ¿Alguien sabe qué es bisectriz de un ángulo? Bueno, como no sabe, voy a pensar que no sabe. Una bisectriz de un ángulo es una línea que me divide mi ángulo en dos partes iguales. Anoten ahí, bisectriz. Línea que divide mi ángulo en dos partes iguales. Eso es lo que dice. Línea que divide mi ángulo en dos partes iguales. Eso es lo que nos están diciendo. ¿Ya? Ahora, ya sabemos que es bisectriz, pero aquí hay otra palabra y nos menciona mediatriz. Dice que la bisectriz de un ángulo comprendido entre dos lados congruentes es una mediatriz del lado opuesto. Quiere decir que esta línea que viene, el segmento AD, es mediatriz, porque vino a ser bisectriz, divide esto en dos partes iguales, y viene a dividirme aquí, al lado opuesto. Y a ver, ahora vamos a definir qué es mediatriz. Mediatriz es una línea que divide un segmento en dos partes iguales. Anoten ahí ahora qué es mediatriz. Mediatriz es una línea que divide mi segmento en dos partes iguales. Dos partes iguales. Observen lo que hace. Esta es mi mediatriz. El segmento AD es mi mediatriz y lo que va a hacer dividir mi segmento en dos partes iguales. Este que está aquí va a ser congruente a este que está aquí. Vean, el segmento BD, ahora ya no vamos a hablar con ángulos, sino ahora ya conocemos algo más. El segmento BD es congruente con el segmento DC. Eso es lo que sabemos hoy. Dígame. Ahora conocemos esto. Que el segmento... ¿Qué es la mediatriz? Ok, volvemos a ver. ¿Alguien que lo anotó ahí? Que me le diga a Dilmer. Es una línea dividida, es una línea que divide mis segmentos en dos partes iguales. Muy bien. Eso es, Dilmer. Aquí estoy colocando, vean. El segmento AD, este que está aquí, es una mediatriz y lo que vino es a cruzarme. Viene ella y dice, no, yo por aquí quiero pasar y voy a pasar por el punto medio de mi segmento que está allá, a mi vista. Entonces lo que hace es partir el segmento en dos. Viene y dice que este que está aquí, ¿verdad? Va a ser congruente con este que está aquí. Eso es lo que viene y dice. Voy a partirlo en dos. Voy a hacerlos igualitos. Voy a hacer que él
se parta ahí, ahí, ahí. Si este mide 20, todo este segmento de aquí mide 20, mi punto medio me va a decir, pues lo voy a dividir en 10 y en 10, ¿verdad? Esa es mi mediatriz. A ver, vamos a hacer uno. Y yo les voy a poner valores aquí. Voy a decir que este mida 15. Este mida 7. Vamos a suponer, ¿verdad? Y este también mida 7. Vino mi mediatriz y quiso partir en el punto centro. Midió y dijo, yo quiero dividir mi segmento en dos partes iguales. Entonces, díganme ustedes, ¿cuánto va a medir este segmento? Vamos a ponerle nombre. Este es A. Este es, vamos a ponerle D. Este es C. Y este es B. ¿Cuánto mide el segmento AD? Si vino esta mediatriz, ¿verdad? BD, se llama BD porque comienza en B y termina en D. La mediatriz BD vino y dividió mi segmento AC en dos partes. Vino y dijo, yo quiero dividir a AC en dos partes iguales. ¿Cuánto es el valor entonces de AD? ¿Y cuánto es el valor de DC? ¿Alguien que me diga? Si es todo esto de que está aquí, mide 15. Todo mide 15. ¿Cuánto mide de AD a DC? ¿Cuánto? ¿Alguien que me diga? ¿Cuánto es la mitad de 15? ¿No? 15 no tiene mitad, profe. 15 no Puede tiene que mitad. puede que una mida más que la otra. Pero hay un punto que se llama 7.5. ¿Sí o no? Es un decimal. ¿Sí o no? La mitad de 15 sería 7.5. ¿O me equivoco? ¿Alguien? ¿Se equivoca? ¿Cuánto es 15 entre 2? 7.5. ¿Sí o no? Jóvenes, ¿sí o no? ¿No están seguros? 7.5. 7.5. Esa es la mitad de 15. Cuando nosotros no nos interesa encontrar después de este punto, ¿verdad? Ahorita, aquí en triángulos, si es un número entero exacto, ¿verdad? Eso no lo queremos encontrar. Lo que debemos de ver es que nuestro segmento es un entero y la mitad de 15 es ese número dividido entre 2. No importa si es entero, decimal, una fracción, no importa nada de eso, ¿verdad? Entonces, debemos de confirmar que esa parte quede libre y que quede despejada y que ustedes puedan saber de que ahí puede haber un decimal. Vamos, yo voy a venir y le quito aquí. Y le voy a poner entonces, este mide 24. 24. Todo mide 24. Entonces, ¿cuánto mide el segmento? Este es D, ¿verdad? ¿Y cuánto mide DC y cuánto mide AD? A ver, ¿cuánto sería? 12. 12. Entonces, quedemos claros. La mediatriz vino y me dividió mi segmento en dos partes iguales. 12 y 12. Excelente. Vamos bien. Vamos bien. ¿Qué acabamos de conocer? Entonces, ¿qué es un triángulo isósceles? Bueno, recordar que es un triángulo isósceles porque ya lo sabíamos.
también un teorema donde dice que si hay dos lados congruentes, nuestros ángulos también van a ser congruentes, ¿verdad? Y ahora conocemos que hay una mediatriz. Bueno, conocemos bisectriz y mediatriz, pero que hay una línea que me divide mi ángulo en mi lado, perdón, en dos partes iguales. Mi bisectriz divide mis ángulos y mi mediatriz divide mi segmento, ¿verdad? Cosa que hay que recordar siempre, 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 ¿verdad? Por ser mediatrices, esos dos segmentos son congruentes. Eso tendríamos que decir si decimos que BD es congruente con DC. ¿Por qué? Porque este segmento AD divide mi segmento en dos partes iguales. Esa sería una afirmación, una razón, ¿verdad? De esta afirmación que estamos dando. Muy bien. Entonces, después de haber conocido esto, vamos al teorema siguiente. Dice, si dos ángulos de un triángulo son congruentes, entonces los lados opuestos a estos son congruentes. Este es el recíproco del primero. Vean, podemos decir que es del teorema 2, pero es el contrario de este. Si lo leen bien, es el contrario. Aquí me dice, si dos lados son congruentes, los ángulos son congruentes. Y aquí me dice, si dos ángulos son congruentes, de un triángulo son congruentes, entonces los lados opuestos a estos son congruentes. Ok, ¿cómo así? Bueno, ahora me dan los ángulos y usted va a encontrar que esos lados son congruentes. Si los dos ángulos son iguales, entonces sus lados son iguales. Eso tenemos que tener claro. Si me dicen que dos triángulos son congruentes, ¿verdad? Pero diga por qué criterios son congruentes. Hay tres criterios que conocemos. Lado, 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 ángulo, lado y ángulo, lado, ángulo, ¿verdad? Esos son los tres. Entonces, eso no hay que olvidarnos porque seguimos viendo triángulos, ¿verdad? Y lo que queremos confirmar tal vez es que si esos dos triángulos son congruentes. Mi pregunta es, si usted lo observa así, recuerda lo que nos decían, que las líneas son congruentes y este ángulo es congruente también. Mi pregunta es, ¿serán estos dos triángulos congruentes entre sí? ¿Alguien me puede decir si son congruentes entre sí? Claro que sí, porque si recuerdan, esta línea de acá se llamaba bisectriz y me dividía mi ángulo en dos partes iguales, que quiere decir si él medía 30, este mide 15 y este mide 15, ¿verdad? Así tenemos que el criterio que hace correspondiente a este es ángulo, lado, ángulo. Otro criterio que podría hacer es lado, lado, lado. ¿Por qué? Porque sabemos que comparten este lado, ¿verdad? En común. Quiere decir que este es el mismo para los dos. Quiere decir que tenemos lado, lado, lado. Los dos criterios se cumplen. Observen qué bonito esto. Dos criterios se cumplen. Dos criterios se cumplen. Para este triángulo isósceles, que tiene bisectriz, tiene mediatriz y tiene lados opuestos congruentes y ángulos opuestos congruentes. Muy bien. Vamos a ver si terminamos. Recuerden que no vamos a hacer ejercicios, solamente estamos captando toda la teoría para mañana comenzar a hacer ejercicio. Y lo que yo quiero es, ahorita es que despejemos dudas de todo lo que estamos viendo. Vamos a ver. Un triángulo equilátero. ¿Alguien me podría decir qué es un triángulo equilátero? El que tiene tres lados congruentes. Muy bien. Triángulo equilátero es aquel que tiene sus tres lados congruentes. Aquí ya no nos venimos a identificar. Vamos a borrar este que está aquí.
Aquí ya no veníamos, voy a borrar esto aquí. Muy bien. Ese triángulo del que están hablando es aquel triángulo donde sus tres lados son congruentes. Muy bien. A ver, ¿cómo es eso? ¿Alguien me podría decir cómo es eso? Pues vean. Entonces, este que está aquí es congruente con este que está aquí y es congruente con este que está aquí. Entonces, podríamos decir que miden lo mismo. Si este mide 5 centímetros, este también va a medir 5 centímetros y el que está abajo también va a medir 5 centímetros, ¿verdad? Y este también va a medir 5. Muy bien, excelente. Entonces, eso es lo que nos dicen, que sus tres lados van a ser congruentes. Es como el teorema lado, lado, lado. Así es, el mismo, el teorema lado, lado, lado. Todos los que cumplen el teorema lado, lado, lado son triángulos equiláteros. Recuerden, triángulos equiláteros. Muy bien, dice, un triángulo equilátero es equiangular porque tiene sus tres ángulos congruentes. Por eso, si son sus lados congruentes, sus ángulos también van a ser congruentes. Y díganme qué ángulo cumple con esta definición. Para que estos tres sean congruentes, y sabemos que la suma de los tres tiene que ser 180, obligatoriamente este tiene que tener un valor exacto. Y ese es de 60 grados. Sumen 60 más 60 más 60, 180. Por eso es de que el triángulo equilátero mide 60 grados sus ángulos internos. Sus ángulos internos van a medir siempre, 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 siempre. No lo vamos a olvidar nunca. Su triángulo equilátero tiene la medida de 60 grados cada uno de ellos. Son congruentes. Este ángulo de aquí es congruente con, vamos a ponerle nombre A, C y B. Vamos a decir que el ángulo A es congruente con el ángulo B y es congruente con el ángulo C. Que el segmento AB es congruente con AC y es congruente con BC. Eso tenemos que conocerlo. Y es todo, jóvenes. ¿Alguna duda hasta aquí de toda la teoría? Necesito que anoten esto, que lo recuerden, que lo memoricen. Para el día de mañana lo vamos a necesitar muchísimo. Por mientras voy a pasar lista entonces. Si tienen alguna duda, decírmelo, hacérmelo saber. Consulten, jóvenes, consulten. No me gusta que estén chateando en plena clase. Miley. Isis también estaba mensajeando. A ver, ¿alguien me puede ayudar entonces? ¿Todo está bien claro? ¿Nadie tiene ninguna duda ni nada? Si es así, solo les voy a preguntar quién era Dani Mila. ¿Era Daniela? Porque quiero pasar lista porque voy a otra clase. Entonces, mientras estoy pasando lista, rapidísimo, rapidísimo, Daniela a mí, entonces, mire que entró Ana Gabriela. Aquí está, ¿verdad? Ani también, Ashley no entró, Carmen sí, Stephanie aquí está, Isis también, Hailey no está, Daniela sí, Julia, aquí está. Podemos salir, profe. Sí, vayan a la otra clase. Keila no está, Casey tampoco, Maylin sí. María, Maite, no, Noelia sí, Reina sí. Voy a ir saliendo los que ya pasé lista. Valeria, aquí está. No. Muy bien, Anderson no, Andrés sí, Anthony Pineda no, Agustín no está, ¿verdad? Anthony Joel sí, Gilmer también, Edgar no lo miré, Edwin sí lo miré ahí, pero se quedó callado, Guillermo no está. Yo que estaba comiendo, pero no prendí la cámara. Ok, Jason aquí está, José David también, no, José David no, Marco tampoco, Maino no y Ronald tampoco. Excelente, jóvenes, nos vemos mañana.